en este lunes, Lunes. ya en pleno diciembre. Así es. Ya se siente incluso hasta en el clima un poquito, ¿no? Sí. Que ha variado. Sin duda. Bueno, y por eso la advertencia de que la gente se cuide del virus gripal que anda por ahí, por estos cambios de clima. ¿Ya le pusieron nombre? Todavía, pero sería un buen ejercicio. Bueno, pudiéramos hacer un concurso para que le pongan el nombre. Para que la gente llame y ponga nombre, sí. Sí. Pero está afectando desde hace un tiempecito. El mareo, la reelección. Bueno. Gripe abierta o cerrada. Sí. Bueno, a mí como que me está comenzando. Ah, no me digas, sí, también. sí. Ay. Bueno, pues señores, vamos por un momentito a irnos a un tema internacional. Y es lo que está pasando con un presidente en los Estados Unidos que actúa como si fuera el muchacho abusivo de un barrio, que se cree que puede hacer lo que le da la gana y no pasa nada, y va a pasar mucho. Dijimos desde que ganó Donald Trump en este programa que le iba a causar muchos problemas al mundo, pero también a su propio país. Con la decisión de reconocer a la ciudad de Jerusalén como la capital de Israel. Señores, con decir una cosa, con tomar una decisión y decirlo, está incendiando esa parte del mundo. Y no es para menos. ¿Por qué Jerusalén no es la capital de Israel? Por varios motivos. Primero, porque hubo una resolución de la ONU hace muchísimo tiempo para determinarlo así. Recuerden que el Estado de Israel fue creado en 1947. Históricamente eso es antes de ayer. Palestina estaba ahí. Los palestinos estaban ahí, estaban los musulmanes ahí. ¿Verdad? Entonces, resulta que Jerusalén es una ciudad muy especial porque es la meca de 3 religiones, de los cristianos, de los musulmanes y de los judíos. Oigan esto, eso es una ciudad única en el mundo. Señores, meca de las 3 religiones más importantes prácticamente. Entonces, aquí para entender estas cosas nos da un poquito de trabajo a los dominicanos porque las realidades aquí son muy diferentes. En esa parte del mundo, la política y la religión son la misma cosa, el Estado y la religión son la misma cosa, y las guerras son por motivos religiosos, prácticamente todas. Por motivos religiosos. Eso nosotros, para entenderlo, realmente nos da un poquito de trabajo porque aquí las cosas no son así, pero allá sí son así. Y bueno, cualquier ciudadano puede no entender eso ni interesarse en eso, pero el presidente de la principal potencia del mundo, creer que porque él diga que esa es la capital de Israel, ya es la capital de Israel. ¿Y qué es lo que se ha buscado? Él está aislando a los Estados Unidos del mundo, cada vez más. Fíjense que cuando en Inglaterra, por un caso insólito, de que la gente no quería que Inglaterra saliera de la Unión Europea, pero no fueron a votar, sobre todo los jóvenes, que eran a quienes más les beneficiaba seguir en la Unión Europea. Pues él apoyó el Brexit cuando la Unión Europea se opone. ¿Y quiénes son los aliados tradicionales de los Estados Unidos? Europa Occidental. Bueno, pues él incomodó a toda Europa, menos a Inglaterra, menos al Reino Unido. Y ahora con esto,
inmediatamente se anunció que iban a poner su embajada en Jerusalén. En Jerusalén no puede haber embajadas por una resolución de la ONU. Entonces, ¿él se va a salir de la ONU o se va a dedicar a violar los acuerdos de la ONU? Repito, está aislando a su país. ¿Y qué sucedió ahora? La derrota diplomática más apabullante que ha recibido Estados Unidos, creo que en la historia de las Naciones Unidas. Todos los miembros del Consejo de Seguridad dijeron no. El Reino Unido anunció que de ninguna manera va a poner su embajada en Jerusalén. Es decir, usted dice, esta es la capital, un extranjero, la capital de ese país es esta, y nosotros vamos a poner nuestra embajada ahí, y todo lo demás dice, pues nosotros sí no. Y nosotros no reconocemos eso. Y Naciones Unidas dice, no reconocemos eso. El Papa se pronunció contra eso. Entonces, ya ustedes se supondrán cómo se ha incendiado eso por ahí, una cantidad de protestas, y eso que todavía se entiende que lo peor está por venir, que todavía es chiquito el problema. Entonces, dijo el representante de Naciones Unidas en el Consejo de Paz, en el proceso de paz, Nikolai Mladenov, dijo textualmente, cualquier decisión unilateral menoscaba los esfuerzos para la paz. Y tengo que decirlo, estoy preocupado por el riesgo de una escalada violenta. Tocar ese tema es encender un fósforo en un tanque enorme de gasolina. Eso es lo que acaba de hacer el señor Trump. Y se ha encontrado con que en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas todos los países le dieron la espalda a su decisión inconsulta, torpe, absolutamente torpe. Y entonces es una región del planeta donde eso nunca está tranquilo, pero desde hace un periodo, se pudiera decir que se puede decir largo, hay conflictos, pero de baja intensidad. Con esto que ha hecho Trump, muy probablemente eso no va a seguir siendo así. Nadie puede pretender que no haya conflicto en esa región, que haya completa paz. No, no la ha habido últimamente, pero los conflictos, repito, son de poca monta. Ahora sí, el señor Trump ha puesto al mundo en riesgo de un foco de violencia que nadie sabe dónde puede llegar a parar. Como tú decías que estaba tranquilo, y esta es una más de las decisiones que en el plano internacional ha estado y sigue tomando el presidente de los Estados Unidos, y que ponen en riesgo o a una parte del mundo o al mundo en su totalidad. Situación, por ejemplo, que se dio con la decisión de Donald Trump de salir del Acuerdo de París contra el cambio climático, sí, por ejemplo, firmado por alrededor de 190 países de todo el mundo, y una apuesta que ha hecho la Unión Europea a un modelo y a un estilo de desarrollo distinto al que se viene generando desde hace décadas en el mundo. Pues Donald Trump de manera unilateral toma la decisión de salir de este acuerdo, y con esto afecta todos los esfuerzos y los planes que en el mundo se vienen haciendo para mejorar las condiciones de el ambiente a nivel mundial y reducir los efectos del calentamiento global. Bueno, precisamente más adelante con Amelia Deschamps vamos a conversar sobre una cumbre que se está desarrollando en París en estos momentos con el tema del cambio climático. Bueno, y muchos otros temas por parte de Donald Trump, pero sin duda
esta decisión respecto a Jerusalén lo que viene a hacer es a elevar los niveles de conflicto en una zona que tradicionalmente es muy, pero muy conflictiva, ¿no? Para tener una idea, bueno, muchos dominicanos han ido a Jerusalén por motivos religiosos. Se hacen muchísimas excursiones hacia allá desde hace mucho tiempo. Y los que han ido han visto una cosa única en el mundo. Y es que el lugar donde se dice que está el sepulcro de Jesús, donde se supone, en el centro de esa iglesia, que es donde está supuestamente el cuerpo de Cristo, tienen acceso las tres religiones. Una por el lado de los pies, otra por el lado de la cabeza, otra por otro lado. Y cada uno va por un sitio, por una puerta distinta a rezar. Cada uno a rezar las oraciones de su religión. Ajá. Fíjense, ya ustedes saben lo que significa para eso. Lo que significa eso para todos esos pueblos, para toda esa gente, para esa inmensidad de seres humanos que sigue esas tres religiones troncales, musulmanes, judíos y cristianos. Y obviamente todo el mundo está ahí bien, cada uno rezando en su sitio, en su puerta. Digo que supuestamente están ahí los restos porque fui como parte de un grupo y el guía era un profesor universitario israelí. Los guías generalmente son catedráticos universitarios. Y nos dijo en una parte, porque ellos dicen lo que indica turismo y lo que hay que decir, ¿verdad? Que ahí está el sepulcro de Cristo, pero a un grupo nos dijo aparte, eso no es así. Nos dijo que el cuerpo está en las catacumbas y nos dio una cantidad de explicaciones que tú dices, bueno, pues parece que tiene razón este hombre. Incluso entramos a las catacumbas a ver los posibles lugares, porque los que no saben es en qué lugar específico. Pero esos son temas que pueden generar muchísima discusión entre los religiosos, que eso es mejor ni tocarlo. Porque no es verdad que la gente se va a llevar de que hubo una evidencia en tal año que decía que qué sé yo. No. Si yo creo esto es esto. Y el que me diga lo contrario, como piensan por allá, nos matamos. Sí. Porque son religiosos que matan. Que el Papa Francisco tiene toda la razón cuando dice, pero Dios no manda a nadie a matar seres humanos. Claro. Sobre todo grupos fundamentalistas, grupos extremos en esas religiones, porque hay que recordar que las distintas religiones, el islamismo, por ejemplo, es una religión de paz, es una religión que por sí misma no llama a la violencia y a la confrontación como algunos pretenden hacer creer en el mundo, pero sí hay grupos extremistas que recurren a este tipo de métodos. Pues oye, lo que dijo el observador palestino ante la ONU, dijo, Jerusalén es el corazón de Palestina, el tercer lugar sagrado para los musulmanes, y lo que ustedes han hecho es ilegal e irresponsable. Solo han buscado complacer a la potencia ocupante, es decir, a Israel. Dijo el embajador británico ante la ONU, el Reino Unido no piensa mover su embajada. Todo paso en el conflicto tiene que hacerse con acuerdo de las partes y encaminado a la creación de dos estados. En fin, le cayeron como los pavos, como decimos los dominicanos, a los Estados Unidos por esa decisión. El sueco dijo, Jerusalén es un cuerpo separado cuyo estatuto solo puede resolverse por acuerdo internacional. Por eso una resolución de la ONU exige la retirada de todas las embajadas de la ciudad. Dijo el representante de Francia en el Consejo de Seguridad. Fíjense que estamos citando a potencias, ¿verdad? Ya vimos lo que dijo el británico. Oigan lo que dijo el embajador francés. Estados Unidos tiene que explicar
¿cómo se ajusta su declaración a las resoluciones de la ONU sobre Jerusalén? Estamos realmente preocupados por el riesgo de que aumenten las tensiones. Y el Papa, ¿qué dijo? El Papa Francisco hizo un fuerte llamado para que se respete el status quo de Jerusalén. Oigan, el Papa. Trump es el gobernante de una nación cristiana. Bueno, pues la cabeza del catolicismo, bueno, no de todos los cristianos, pero sí de los católicos, que es la que más gente tiene, el Papa Francisco hace un llamado para que se respete el status quo de Jerusalén, conforme a las resoluciones de la ONU. Y recuerda que es, dice él, y estas son sus palabras, es una ciudad única, sagrada para los judíos, para los cristianos y para los musulmanes. Y sin mencionar a Trump, pero refiriéndose a su decisión de poner la embajada norteamericana en Jerusalén, dijo el Papa Francisco que manifestaba su profunda preocupación por la situación que se ha creado en los últimos días y dijo que reza para que prevalezca la prudencia para evitar nuevos elementos de tensión y un panorama mundial ya convulsionado. Y dice el Papa, pienso ahora en Jerusalén. Al respecto, no puedo dejar de expresar mi profunda preocupación por la situación que se ha creado en los últimos días y al mismo tiempo dirigir un fuerte llamamiento para que sea el empeño de todos respetar el status quo de la ciudad, conforme a las pertinentes resoluciones de la ONU. Ruego al Señor que tal identidad sea preservada y reforzada en beneficio de Tierra Santa, de Oriente Medio y del mundo entero, y que prevalezcan la sabiduría y la prudencia. Eso es lo que está reclamando ante la decisión de Trump, que prevalezcan la sabiduría y la prudencia. Ambas difíciles de encontrar en el presidente de Estados Unidos. Para evitar que se añadan nuevos elementos de tensión a un panorama mundial ya convulsionado y marcado por tantos y crueles conflictos. Bueno, la ignorancia es temeraria. Y la verdad es que uno tiene que preguntarse si de verdad va a estar 4 años actuando como un rinoceronte tropezando dentro de una cristalería. Y tiene apenas 1 año. Bueno, lo cumple ahora en enero, principio de enero, y parece que van muchos, pero muchos años de la administración de Donald Trump. Tenemos que